pretende que cale el supuesto lawfare. Ya lo intentó con un juez de la Plaza de Castilla y le paró los pies a la Audiencia Provincial de Madrid. Señor presidente, como decía antes, este gobierno y los gobiernos que he tenido el honor de presidir, junto con el de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios de la historia de la democracia. Y no lo digo yo, no lo dicen las hemerotecas, señorías, lo dicen los datos. Y lo dice, por cierto, hasta el propio señor Feijóo. Hagamos memoria, y lo vamos a hacer además, señorías, sin tabúes, sin sesgos ideológicos. Empiezo por mi propio partido. El gobierno de Felipe González, señorías, hizo grandes cosas por nuestro país. Grandes cosas, de eso no hay duda. Fue un gran presidente del Gobierno de España. Pero, por desgracia, su gestión también sufrió el zarpazo de la corrupción. Tuvo un director general de la Guardia Civil, un gobernador del Banco de España, un vicepresidente que tuvo que dimitir, ministros también que tuvieron que dimitir, secretarios de Estado de Seguridad que tuvieron que dimitir. Eso también sucedió en un gran gobierno como el de Felipe González. Él hizo grandes cosas por España, modernizó nuestro país, dio lugar a España en el mundo y en Europa, pero por desgracia en materia de corrupción no fue perfecto, no fue infalible. Eso lo digo también, señorías, siendo miembro y secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Después llegó, señorías, el gobierno de José María Aznar. Aznar, por cierto, que vino prometiendo limpieza total, como hace ahora el señor Feijóo. ¿Y qué entregó el señor Aznar cuando dejó el gobierno? Yo se lo digo, 34 casos de corrupción en los tribunales, 34, 362 cargos implicados, más de 1.000 millones de euros robados, repito, más de 1.000 millones de euros robados, y una foto que compite con la de las Azores en los rankings de la infamia. Una foto, el que hoy va amenazando, en las escalinatas de la Moncloa, con 4 ministros salpicados por escándalos, 3 imputados y 3 encarcelados por prevaricación, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Mucha gente parece haberlo olvidado, señorías, todo aquello. Pero conviene recordar los 2 millones de euros que el chofer de Carlos Fabra ingresó directamente en cajeros, los sobres de 1.000 euros que repartía Alfonso Rus en la Diputación de Valencia, la red clientelar de favores que montó Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Y conviene recordar, señorías, que la caja B del Partido Popular no la inventó Luis Bárcenas y el misterioso M. Rajoy. Lo inventaron Rosendo Naseiro, Francisco Correa, Eduardo Zaplana y otros amigos de señor Aznar que pagaban las cuentas del partido con donaciones opacas a constructoras y contratistas del Estado. El señor Aznar hoy, señorías, acude a las tertulias y a las manifestaciones y a los congresos del PP envuelto en un sudario blanco de la pureza. Pero lo cierto es que presidió el gobierno más corrupto de la historia democrática de España. Y esto, señorías, no lo pienso yo solo, lo piensa la mayoría de los ciudadanos y lo piensa hasta incluso el propio señor Feijóo. Fíjense, el otro día se le escapó y me acusó de tener, y cito textualmente al señor Feijóo, el gobierno más corrupto de los últimos 20 años. Cierro comillas. Eso dijo el señor Feijóo, en un lapsus. Le traicionó el subconsciente. ¿Y por qué dijo 20 años y no dijo 30 años, 40 años o 50 años? Bueno, pues yo lo respondo. Porque hace exactamente 20 años terminó el gobierno del señor Aznar y porque a usted le traicionó el subconsciente. Con la verdad le pasa como con la presidencia del gobierno, señoría, pero al revés. Usted solo es honesto cuando quiere. Si lo piensa un segundo, la afirmación que usted hizo es muy grave, porque lo que vino a decir es que el Ejecutivo del que usted formó parte como secretario general de Asistencia Sanitaria y también como presidente de Correos fue el más corrupto de la historia. Y el simple hecho de que usted piense tal cosa debería también a usted inhabilitarle como candidato. En todo caso, debemos ser justos, señorías, debemos ser justos y reconocer que el Ejecutivo de M. Rajoy tampoco se quedó corto. De hecho, superó al de Aznar en términos cuantitativos. Vayamos a los datos, señorías, que no engañan. Los datos, los hechos. 60 casos investigados por corrupción con el señor Rajoy al frente del gobierno. 60 casos investigados por corrupción. No 1.000 millones de euros, como con el señor Aznar, sino 1.400 millones de euros bajo sospecha. Y 1.236 cargos implicados,
Repito, 1.236 cargos implicados. Entre ellos nada más y nada menos que el ministro del Interior, el señor Jorge Fernández Díaz, ahora que va explicando en tertulias y en columnas lo limpio que ha sido su gobierno y su acción en el gobierno. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el presidente de la región de Murcia, el secretario de Organización del Partido Popular de Galicia, el señor Crespo, el secretario general del Partido Popular en Madrid, el señor Granados. En fin, ríanse ustedes de la banda del profesor. El Partido Popular, señorías, está en una hipérbole mendaz. Esa es su estrategia. La pasada semana la señora Gamarra dijo textualmente en una intervención o en una entrevista que el caso Cerdán es el mayor caso de corrupción de la historia de España. Esta es una cita literal de la señora Gamarra. La realidad, señorías, es que el Tribunal Supremo, a día de hoy, cifra en 5 millones de euros sustraído por Cerdán, Ábalos y Koldo toda esta trama. 5 millones de euros. A día de hoy. No, es lo que estoy subrayando. ¿Recuerda cuánto dinero se llevaron los de la Gürtel según la sentencia en firme? 123 millones de euros. 123 millones de euros. Propio Rajoy participa de esta estrategia de la hipérbole. Silencio. Incluso viene a decir que el caso Leires es único en la historia de España y que, y cito textualmente, no se conocen precedentes ni parecidos, dice el señor Rajoy. Eso lo dice el presidente de la Caja B, de los ministros de los papeles de Panamá, de la policía patriótica. Pero menudo descaro, señorías. Y esto no es un hito más. Es la doble moral de siempre del Partido Popular y la ley del embudo cada vez que se tiene que aplicar los criterios de ejemplaridad y la crítica a los casos de corrupción que pueda sufrir. Lo cierto y verdad, señorías, es que con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno la corrupción se convirtió en un problema sistémico en España que afectaba a todas las estructuras del Estado, desde concejalías de pequeños ayuntamientos a varios ministerios, pasando lógicamente por la policía, las empresas y los juzgados. Con Mariano Rajoy, señorías, como presidente del Gobierno, y esto no lo digo yo, lo dicen los rankings de los institutos más especializados y más solventes en estas cuestiones, España alcanzó sus peores puntuaciones en los rankings internacionales de limpieza institucional y la corrupción se convirtió en la segunda mayor preocupación de los ciudadanos tras el desempleo. ¿Y qué hizo el señor Feijóo entonces? Bueno, pues tratar de blanquear lo imblanqueable. En 2009, cuando la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que estaba investigando al Partido Popular por su supuesta financiación irregular, la financiación en B, usted afirmó, y cito textualmente, en los temas de justicia, los políticos debemos hablar poco. Y además dijo el señor Feijóo, que se ha subido aquí y ha hablado como ha hablado de un informe de la Guardia Civil, dijo el señor Feijóo que un informe policial no es una decisión judicial. Esto lo dijo el señor Feijóo precisamente cuando se empezaba a investigar la Caja B del Partido Popular. También dijo que si el Partido Popular se había financiado de forma irregular en alguna comunidad autónoma, esto era responsabilidad del presidente autonómico y no del líder nacional del Partido Popular. En 2013, cuando se conocieron las andanzas del señor Bárcenas, el señor Feijóo declaró que había que, y cito textualmente, saber distinguir entre el partido y la persona que trabajó para el partido. Y que, y vuelvo a abrir comillas, sería malo para España que el presidente del Partido Popular y que ningún presidente del Gobierno fuese doblegado por un pillo. En 2022, tras el fallo de la Gürtel, el señor Feijóo dijo que ni se había leído ni le preocupaba la sentencia y que el deber del partido no era renegar del pasado, sino aprender de él. En fin, señoría, la triste verdad es que usted lleva 25 años conviviendo, consintiendo y auspiciando las corruptelas del partido, que es el más condenado por casos de corrupción de la historia democrática en nuestro país. Y con esto no eludo la responsabilidad, señor Feijóo, pero es que usted ha medrado a base de tapar la corrupción en el suyo. ¿Usted cómo hizo carrera en el Partido Popular Gallego? Que se financiaba de forma irregular con los tejemanejes, por ejemplo, de Pablo Crespo o la complicidad de Manuel Fraga. Usted alcanzó puestos de máxima responsabilidad y remuneración bajo los gobiernos de Aznar y de Rajoy, a base de mirar a otro lado. Y obtuvo la presidencia nacional, como aquí se ha reconocido por otros grupos parlamentarios,
a base de defenestrar al señor Casado, que entre otras cosas lo que hizo fue denunciar las corruptelas de la señora Ayuso y su entorno familiar. Señora Núñez, por favor, silencio, conténgase, por favor. De nuevo, no lo digo yo, lo dijo hasta incluso el nuevo secretario general del Partido Popular, el señor Tellado, sin darse cuenta, cuando confesó que el Congreso del año 2022, que le entronizó al señor Feijóo, defenestrando al señor Casado, y le cito textualmente al señor Tellado, fue para salvar al PP. ¿Para salvarlo de qué, señorías? ¿De que se investigara al PP por corrupción? ¿De que se conociera la verdad? ¿Qué es exactamente lo que ustedes evitaron? ¿Amenazaron a periodistas? ¿Presionaron a militantes? ¿Accionaron sus contactos en las cloacas del Estado o todo a la vez? Por tanto, siempre son las mismas conductas y el mismo patrón. Primero, lo que hacen ustedes con la corrupción es abonarla. Ustedes bloquearon legislación necesaria para luchar y prevenir la corrupción. Ustedes están cerrando o debilitando las oficinas antifraude, por ejemplo, en el Gobierno de las Islas Baleares, en el Gobierno de la Comunidad Valenciana o también en el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Incumplen sistemáticamente, señorías, las obligaciones de transparencia, por ejemplo, con los altos cargos o, por ejemplo, con, en fin, usted mismo lo hizo, siendo senador, cuando se negó a declarar los ingresos que percibía cuando era senador, señoría. Es que ustedes lo han hecho eso. Por tanto, no solamente abonan esa corrupción, sino que luego también la tapan. Destruyen a martillazos las evidencias, compran silencios, montan tramas policiales, expulsan a sus propios militantes cuando se atreven a denunciar esos casos de corrupción e intentan también hacerlo con el fiscal general. Y ya cuando resulta imposible tapar esa corrupción, lo que hacen es distanciarse de ella, ¿no? Aplicando, por cierto, la doble moral de siempre, a la cual ustedes nos tienen acostumbrados, ¿no? Claro. Señor Hernando, por favor. Claro. Una doble moral en virtud de la cual yo tenía que saber todo lo que hacía el señor Cerdán a espaldas del partido, pero en cambio el señor Rajoy no podía saber que los sobres que recibía eran ilegales. O que la señora Ayuso no podía saber que el ático en el que vive está a nombre de un testaferro, o que usted no podía saber que el tipo con el que veraneaba e iba a paraísos fiscales y salía a navegar los fines de semana, pues no era sino un narcotraficante, precisamente el narcotraficante más famoso de Galicia. De todos los que estamos aquí, señor Feijóo, de todos los que estamos aquí, el único que ha mantenido una relación estrecha con un delincuente condenado es usted. Es usted. Pero eso no es el pasado. Eso no es el pasado, es el presente y el futuro del Partido Popular. Hernando, por favor. Conténgase. Que tiene 30 causas abiertas, señorías. 30 causas abiertas por corrupción que involucran a 250 cargos y excargos públicos del Partido Popular, incluyendo, por ejemplo, a la alcaldesa de Alcalá de Henares, al alcalde de Estepona. Pero bueno, ustedes no dicen nada sobre las cuestiones de acoso sexual que hay en su organización, el alcalde de Estepona, el alcalde de Fuengirola, que se siguen manteniendo al frente de estas instituciones. Rodríguez Calleja, por o al favor. conseller de Galicia, al que ustedes estuvieron manteniendo durante 2 meses sabiendo que había una acusación de agresión sexual y además despiden a aplausos, como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Pero por favor. No solo les mantienen frente a una organización, la mía, que por dolorosa que fuera, esas decisiones hemos actuado desde el primer segundo que hemos conocido estos casos. Es que ustedes, por ejemplo, a la número 3 del Partido Popular en Madrid, a la señora Millán, que está siendo investigada nada más y nada menos que por delitos de prevaricación, de cohecho, de tráfico de influencias y de fraude contra la administración pública, la mantienen al frente de la organización y además la upan en su último congreso. Vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid, todo un caso de ejemplaridad, el de la señora Millán, o el del señor García Albiol, que está actualmente imputado nada más y nada menos que de revelar datos médicos de un hombre sin hogar fallecido. Y lo mismo, le han nombrado y lo han promocionado
como presidente del Congreso del Partido Popular, o la señora Ayuso, o el señor Moreno Bonilla, o el señor Mañueco, en fin, una larga ristra de personas que están siendo investigados por casos de corrupción que les afectan. Un momento, y que señor ustedes no hacen presidente. absolutamente nada. Señor presidente, un segundo, por favor. Un momento. Conténganse, por favor. Silencio para que podamos continuar. Un segundo. Ustedes, señorías, no solamente no luchan contra la corrupción, sino que medran con ella. Miren, yo me he tomado la molestia de leer su ponencia, las resoluciones de su Congreso de este último fin de semana. Vamos a entrar un poco en ellas. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha dicho que no hay ninguna propuestas para España. Efectivamente, hay algún matiz, algún complemento que quiero hacer a lo que ha dicho el señor Patxi López, pero su ponencia tiene 40 páginas. Ustedes han dedicado 12 de esas páginas a criticar al Gobierno de España y, por supuesto, a mi persona. Eso va de suave. Varias dedicadas a prometer rebajas fiscales indiscriminadas. Es lo que hace siempre el Partido Popular. Cuando está en la oposición, baja todos los impuestos. Cuando llega al Gobierno, sube los impuestos. Alguna, ustedes lo han hecho a defender el formato de la familia tradicional, a atacar a los migrantes, a cuestionar algunas de las causas feministas. Grosso modo, básicamente de lo que tratan esas 12 páginas fundamentalmente es de desmantelar el sanchismo, buena parte de los avances que ha logrado este Gobierno y poco más. Por ejemplo, ¿de qué hablan? Bueno, ustedes hablan de dar marcha atrás nada más y nada menos que la ley de lucha contra la violencia machista. Hablan, por ejemplo, de recortar los derechos de las personas desempleadas, de acabar con el uso de las lenguas cooficiales en las Cortes Generales, de reducir la ayuda al desarrollo. Hablan también de elevar el gasto al 5%, el señor Tellado lo ha reconocido, de gasto de defensa como pide la OTAN, de revertir el acuerdo histórico alcanzado por el Reino Unido, la Unión Europea, España en relación con Gibraltar. Señora Funes, por favor. Hablan de muchas de estas cuestiones, hablan también, lógicamente, de no suscribir la Agenda 2030, el Acuerdo de París. Bueno, cuando se trata de dejar a inmigrantes en la calle y rectificar, efectivamente, como decía antes el presidente de Murcia, el señor López Miras, pues no es rectificar, no es de sabios, es de xenófobos y de cobardes. Pero en todo caso, señorías, como he dicho hasta la fecha, en muchas ocasiones, señor Feijóo, su mayor contribución a la política española ha sido el blanqueo de la ultraderecha, a la que usted defiende públicamente y a la que usted ya ha unido su destino. La verdad es que ha habido un poco de cacofonía, porque usted efectivamente dijo en su congreso que no ponía un cordón sanitario al partido del señor Abascal. Luego ha salido su nuevo portavoz diciendo que no tendría ningún problema en ver al señor Abascal como vicepresidente del Gobierno, si usted lo dijo. Y luego salió el señor Tellado diciendo que, en fin, que no, que ellos lo que quieren es gobernar en solitario. Oma, y yo también quiero gobernar en solitario, pero es que los españoles lo que nos dicen es que tenemos que pactar, tenemos que llegar a acuerdos. Pues hombre, pues evidente. El problema es que ustedes no pueden llegar a acuerdos salvo con Vox. En todo caso, lo que sí que me queda claro es que todo esto de decir que sí, que no, pero sí, al final yo les pregunto, si a ustedes les avergüenza decir que van a pactar con Vox y gobernar con ellos, ¿por qué crees que se van a sentir orgullosos el resto de españoles y españolas? Toda su candidatura se construye en una gran mentira, señoría. La promesa de una independencia, de una autonomía que no tiene, cuando en realidad precisamente es solo un títere de la extrema derecha que se ha apoderado de su partido y también de su ideología. Ustedes en esa ponencia, señorías, hablan de abandonar el Pacto Verde y, por tanto, de frenar toda la transformación ecológica que está haciendo este Gobierno de 7 años a esta parte. Hablan, por ejemplo, señorías, también en política exterior, bueno, pues de que tenemos que volver a recuperar una voz propia en el mundo. Bueno, no sé si será en inglés o no en inglés, señoría, pero en todo caso creo que la está teniendo ahora mismo España. En su ponencia, señorías, no incluye ni una sola medida para combatir la corrupción. De las 40 páginas que tiene la ponencia del Partido Popular, no hay una sola medida que se centre en combatir la corrupción. Solamente le dedican esas 40 páginas, solo 10 líneas, a hablar de la corrupción para cargar, evidentemente, contra el Gobierno y decir vaguedades, digamos, pues bastante inútiles sobre esta cuestión. En todo caso, sí que hay un matiz que me gustaría hacer partícipe a la ciudadanía en su ponencia, porque es bastante interesante. Yo lo he llamado la cláusula Quirón. La cláusula Quirón. Aparece en la página 34 de la ponencia del Partido Popular, que es defender a los corruptos. Y me voy a explicar.
La cláusula Quirón, que es lo que ha aprobado el Partido Popular sobre materia de corrupción este fin de semana en su Congreso, dice lo siguiente, y cito textualmente, abro comillas, ministra de Hacienda, darle la vuelta a la relación entre el contribuyente y la administración tributaria, incorporando el derecho al error en el ordenamiento tributario español para minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones fiscales y reducir la indefensión del contribuyente. Cierro comillas. Vamos, en cristiano, ustedes anuncian que si gobiernan van a introducir una reforma a medida para salvar al novio de la señora Ayuso, que está siendo investigado por haber defraudado al fisco. Eso es lo que ustedes han aprobado este fin de semana. Y luego hablan de autoamnistías. Es impresionante. Es impresionante. Es que el descaro es total. Señorías, silencio, por favor. Es que la cláusula Quirón es la gran aportación del señor Feijóo a la calidad institucional de este país. Señorías, silencio. Pero qué despropósito, qué descaro, Silencio. qué desvergüenza y qué ley del embudo. Subir aquí a decir que si gobiernan van a aplicar una autoamnistía a la pareja de la señora Ayuso. Impresionante, impresionante. Bueno. Sobre el salario mínimo interprofesional, dice la ponencia del Partido Popular que el incremento indiscriminado del salario mínimo interprofesional lo único que conlleva es esfuerzo salarial de las empresas, esfuerzo impositivo de los trabajadores y recaudación del gobierno. Vamos, yo se lo explico a los ciudadanos y ciudadanas en cristiano. Si gobernara el Partido Popular, por supuesto que no se subiría el salario mínimo interprofesional. En fin, la gente, yo soy consciente de que está enfadada, que está decepcionada con nosotros, conmigo personalmente lo sabe, tiene toda la razón para estarlo, pero también creo, señorías, Silencio. que la gente no es ciega, señor Feijóo. La gente sabe que la indecencia de unos pocos no define al resto. Sabe que ni José Luis Ábalos ni Santos Cerdán eliminan 7 años de una extraordinaria gestión que le estamos dando al país. Y saben además que es injusto que ustedes nos pidan borrarnos del mapa por 3 personas que han podido cometer casos de corrupción cuando el Partido Popular no se ha movido una silla por 228 fallecidos en la Dana, ni con 7.291 fallecidos en las residencias de la Comunidad. En fin, yo, señorías, les puedo decir que yo no tengo ningún miedo a las elecciones, faltaría más. No tengo ningún miedo a las elecciones. Ninguno. Pero las elecciones, señorías, se tienen que convocar cuando toca. Las legislaturas son de 4 años, señorías. Señorías, silencio. Y tienen que estar, pues, 2 años más en la oposición y a ver si luego, en fin, se lo ha dicho el señor Abascal, también lo digo yo, da la sensación de que están ustedes, en fin, ya diciendo que van a ganar las elecciones y luego les pasa lo que les pasa, que siguen en la oposición. Señorías, silencio. Sí, claro. Como las ganó también el señor Puente en la alcaldía de Valladolid y efectivamente está en la oposición. Ah, el señor Puente no ganó las elecciones en Valladolid. Empató. Empató Óscar. Empató. Tampoco, ministro, ya sabe, tampoco Guillermo Fernández Vara ganó las elecciones en Extremadura. Señor Abascal, no está el señor Abascal, bueno, en fin, no... Va dando lecciones. Tengo un problema, porque si no está el señor Abascal, ¿qué responder al señor Abascal? ¿No? Es una falta de respeto, entonces no le voy a decir absolutamente nada al señor Abascal. Señorías, hoy como de costumbre ha pasado usted, señor Sánchez, 30 minutos hablando del PP y de mí.
Si tiene usted voluntad de volver a ser el líder de la oposición, ¿por qué no convoca elecciones? Por cierto, ha dicho que solamente he dedicado 30 segundos a hacer propuestas. No, voy a dedicar 3 segundos. Propuesta. Sea usted decente, váyase, dimita, convoca elecciones y deja hablar a los españoles. ¿Le parece poca propuesta? Ya están las propuestas. 3 investigados. Dice el señor Sánchez que está aquí por 3... ¿Cómo que por 3 investigados? 600 millones de euros la secretaria de Estado de Infraestructuras y el director general de Carreteras. Y su mujer. Y su hermano. ¿Cómo que usted está aquí por 3 investigados? Usted está investigado por su partido, por su gobierno y por su familia, señor Sánchez. ¿Pero esto qué es? Oiga, cita usted al señor Felipe González para descalificarle. Ha venido aquí a ajustar cuentas con el señor González. Es usted cruel, hasta con los suyos, señor Sánchez, hasta con los suyos. Pero si usted ha dicho usted que se afilió al Partido Socialista cuando vio entrar al señor Barrionuevo en la cárcel y acompañó al señor Vera en la cárcel. ¿Pero de qué habla usted? ¿De qué presume usted si se afilió al PSOE gracias a que entraban en la cárcel sus compañeros? Pero, señor Sánchez, habla usted del señor Aznar y Rajoy. No han tenido un solo ministro durante el ejercicio del cargo condenado por nada. Ellos han ganado las elecciones, han sacado mayoría absoluta. Y usted nunca. Oiga, y además ha tenido usted el cuajo de compararse conmigo. Oiga, pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría, allá usted. No se compare conmigo. He sido honesto con usted, no se lo acepto. Señor Sánchez, usted le da igual. Habla de 40 páginas de la ponencia, tiene 53. ¿Qué más le da? ¿Pero qué más le da? Habla usted de que si hemos dicho en materia fiscal lo que dicen los jueces. ¿Por qué no mira usted para los 2 que aún le quedan? ¿Sabe una cosa? Lo que no hemos dicho es que vamos a derogar la acusación popular para que usted no pueda blindar a su mujer. Eso sí que no lo hemos dicho. Mire, además, eso sí, me voy con la tranquilidad de que usted no va a convocar elecciones porque no quiere ganarlas. Muchas gracias, señor Sánchez. Mire, la medida estrella es campañas de concienciación. Como si fuesen los españoles los que no somos tolerantes con la corrupción. ¿Y quién las va a dar? ¿Las va a dar en Ferraz? ¿Las va a dar en Moncloa? ¿O igual conoce a una catedrática que puede impartirlas? Oiga, pero esto es muy jeta, ¿no? Oiga, ahora resulta que los jueces no pueden enjuiciar, lo instruye el fiscal general del Estado imputado y además hacemos estudios demoscópicos. Señor Tezanos, va usted a tener más trabajo que nunca. Mire, su hemeroteca es trágica. Ábalos impulsó en 2018 la creación de la Oficina Anticorrupción del PSOE. Ábalos fue el diputado que defendió la presentación de la moción de censura. Santos Cerdán preside la ponencia parlamentaria contra la corrupción y Tito Berni es el ponente de la ley contra el fraude. Esta es su hemeroteca, señor Sánchez. Esta es su hemeroteca, hombre. Y después habla usted de mejorar los fondos Next Generation. Hombre, está muy bien. Si se refiere usted a las cartas que metía su mujer para los adjudicatarios de los fondos Next Generation, es una medida anticorrupción contundente. Mire, señor Sánchez, ha dicho usted aquí que había planteado dimitir, lo oímos todos, en las ruedas de prensa que dice en Ferraz que nunca se ha planteado dimitir. Es que ¿por qué miente siempre? Pero no puede al menos no mentir nunca, una vez. Oiga, señor López, ha venido usted aquí desde el primer minuto a decir que han actuado de forma contundente, de forma inmediata. Han ustedes tardado 16 meses en echar al señor Ábalos, lo han puesto en las listas electorales y ha hecho un ataque sin precedentes a la justicia. Un ataque sin precedentes a la justicia. Señores de Sumar, veo que ya no están enfadados con el señor Sánchez.
Están ustedes enfadados conmigo, lo entiendo. Ser muleta de esta podredumbre debe ser muy duro. Señores de Esquerra Republicana, oiga, mire, en el Código Penal se incluirá el delito de referéndum ilegal. Ya sé que usted está muy satisfecho de negociar con ETA, lo entiendo. Carol Rovira pactó con ETA que no se asesinase a nadie en Cataluña, lo entiendo perfectamente. Señor Sánchez, señores del PNV, ustedes verán. Ahora bien, el PSOE acabará pactando con Bildu. Le acabarán llamando fachas. Ustedes se van a quedar sin gobierno, sin principios y sin votantes. Allá ustedes, señorías. Quiero decirles, señorías, que España necesita un gobierno decente, este no lo es. España necesita un presidente honrado, este no lo es. Y España necesita un presente y un futuro mejor, y lo tendrá. Muchas gracias, señoría. Señor Feijóo, ustedes, en un ejercicio de enorme irresponsabilidad, les recuerdo que son un partido de Estado, les recuerdo que son un partido que quieren gobernar este país, en un ejercicio de enorme irresponsabilidad han tonteado con la posibilidad de que se amañen elecciones en este país. Lo dice usted, que fue presidente de Correos. Y lo dice usted, que creo que alguna vez lo ha comentado, me suena, lo dice usted, que ganó las elecciones. O sea, sería la primera vez en la historia que se amañan las elecciones cuando las gana otro, ¿no? O sea, cuando las gana usted. Pero sobre todo, supongo que amañaron las elecciones, el PSOE amañó las elecciones para depender de Junts por las risas, ¿no? Pero es un ejercicio de enorme irresponsabilidad. Pero sobre todo, lo que es dramático es que usted, su único discurso sea ETA, 11 años después. Que sea su único discurso. Le voy a decir algo. Algo que le dije al señor Casado quizá le suena. Se sentaba en esa silla en la que usted se sienta, meses antes de que lo mataran políticamente, de que usted lo matara políticamente. Cuídese, porque a usted le está marcando la agenda el señor Abascal y sí, la señora Ayuso. Cuídese. Yo no sé que el Partido Popular, por cierto, de la mano de Junts, porque me sigue sin contestar, usted no va a derogar la ley de amnistía. El Partido Popular va a gobernar este país de la mano de Junts. Sí, lo va a hacer. La única duda es si usted será el presidente. És la única duda que tengo. Per cert, senyora Nogueras, vostè continua dient allò de que no són de cap bàndol. Bueno, quan algú diu això, ni d'esquerres ni de dretes, que són més de dretes que... En fi. I vostè diu això de que no ve aquí a Madrid ni a fer amics ni a fer birres. Home, que trist, no? No passa res per fer amics i fer-te una birra a Madrid. O fa d'espanyol fer-te una birra a Madrid. També hi ha cervesa a Catalunya, em pot mirar, no passa res. O sigui, Nogueras, no li passarà res. Però sí que vostè ha fet amics aquí, segons les votacions de l'últim any, senyor Feijóo y señor Abascal. Señor presidente, vuelve a estar instalado en el y tú más. En su réplica, en su primera intervención no lo ha hecho, creo que ha sido un acierto de sus asesores, pero en la réplica se equivoca. Sigue instalado en el y tú más, y tú más. Y le vuelvo a decir, no sirve de nada. ¿Sabe cuántos políticos han entrado en Soto de Real los últimos 46 años? 88. 87 eran del Partido Popular. Uno del PSOE. Repito, uno del PSOE. Y así estamos. Y así estamos. Les dan lecciones, les están comiendo la moral un partido desde un atril, desde una seda, pagada en negro. Pero es que es lo que hay. Es que es lo que hay. Las reglas no son iguales. Así que le repito, salga a la ofensiva. Le voy a decir algo. Usted, todo lo que ha hecho ha sido obligado. En cuanto se pudo escapar, pactó con Rivera. Y todo el mundo sabe que si no llegase por Esquerra Republicana, Podemos, Bildu, BNG, aquí todavía estaría sentado un tal Rivera.
Todo el mundo lo sabe. De hecho, ustedes antes de ayer se repartieron los jueces con el Partido Popular. El señor Bolaños hace un año dijo que era lo mejor y que rebajaba la tensión en este país. Bueno, a los hechos me remito. El señor Felipe González salió de Moncloa porque Convergencia y Unión le dejó de apoyar. Se inventó aquello de la pinza, acusó a Anguita de hacer business con Aznar, aquello era una flagrante mentira, una intoxicación, y aquello era simplemente para que el PSOE, en lugar de pactar con Izquierda Unida, pudiera pactar con Convergencia. Los mismos, son los mismos. Les repito, el señor Felipe González dejó el gobierno porque el señor Pujol y Convergencia le dejó de apoyar. Yo lo que le recomiendo es que deje de cuidar a la derecha catalana y pruebe otra cosa. Pruebe de pactar con la izquierda, que tiene a su izquierda, y vaya a la derecha catalana y le diga, es lo que hay. Y no al revés, como hasta ahora. Porque si no, pues nos va a obligar, repito, a pedir a la gente que decida lo que tienen que ser ustedes y este país. Muchas gracias. Señor Feijóo, por mucho que el señor Abascal haya venido aquí a rendirle pleitesía y luego se haya vuelto a ir, su intervención ha sido indecente. Yo creía que no, pero usted siempre puede caer más bajo. Y por supuesto que no se puede comparar usted con el presidente del gobierno. Por supuesto que Pedro Sánchez nunca se iría de vacaciones con un narco mientras cientos de jóvenes morían en Galicia por la droga. Por supuesto que Pedro Sánchez nunca aplaudiría al que disfrutaba del ventorro mientras 228 personas morían ahogadas en este país. Por supuesto que Pedro Sánchez nunca disculparía las 7.291 personas que han muerto en las residencias de Madrid. Por supuesto que no son comparables. ¿Qué lecciones vienen a darnos ustedes? No son comparables, claro que no. Así que usted siga subido a esa columna que no aparece ni en las tiras de Peridis. Siga hiperventilando como ganador de unas elecciones que no se han convocado. Sigan chillando todo lo que quiera en esta tribuna. Siga insultándonos todo lo que le dé la gana. Suba a esta tribuna y considérenos el enemigo a batir como hace siempre. Y suba aquí a seguir lanzando sus discursos de odio, con los que envenenan la convivencia en nuestras calles. Y le puedo decir que si ese era su objetivo, pues tienen que estar muy orgulloso de lo que ha conseguido, sí. Tiene que estar muy orgulloso de esos descerebrados que atacan y vandalizan las casas del pueblo, socialistas que ustedes no han condenado. Tiene que estar muy orgulloso de esos pseudoperiodistas que señalan, persiguen, acosan y amenazan a todo aquel que no comulga con sus planteamientos ultra. Qué orgullosos tienen que estar de esos que van a Ferraz con el brazo en alto, con el aguilucho en la bandera y cantando el cara al sol. Qué orgullosos de todos estos que son los que les permite a usted venir aquí a decirnos todo ufano que los socialistas no podemos salir a la calle. Pero inocular ese odio, inocular ese veneno es su gran aportación a la democracia, su gran aportación a España. Y estarán orgullosos. Pero, señorías, señalar, acosar, amenazar y agredir al adversario es la definición del fascismo. Y ustedes lo están alimentando. Pero les diré una cosa. Los socialistas sí salimos a la calle porque somos calle. Y sabemos muy bien que debajo del ruido, debajo de su ruido, de sus hipérboles y de sus mentiras, hay todo un mundo que vive la realidad de manera muy diferente a como ustedes se la quieren vender. Y son los mayores que cobran mejores pensiones que cuando gobernaba el Partido Popular. Y son los jóvenes que han llegado a la universidad con una de esas becas que ustedes quitaron. Y son los trabajadores que tienen un mejor salario y tienen empleo fijo
por la reforma laboral. Son las familias que por lo menos hoy pueden llevar un ingreso mínimo a sus casas cuando antes no tenían nada. Son millones y millones de ciudadanos y de ciudadanas en nuestro país. Ciudadanos y ciudadanas que mis compañeros y compañeras saben de lo que hablo. Que cuando vamos por esas calles y pisamos, se nos acercan y nos dicen, aguantaréis, ¿no? Decirle a Pedro que no renuncie, que no se rinda. Y nos lo dicen con angustia, con la angustia de saber que solo este gobierno les tiene en cuenta, que solo este gobierno les ha hecho caso, que solo este gobierno les ha atendido, que no quieren volver atrás, que no quieren volver a tener un gobierno que les vuelva a abandonar para que ganen los de siempre. Así que no se equivoquen. No seguimos aquí para que no ganen ustedes. Seguimos aquí para que ganen millones y millones de ciudadanos y ciudadanas de este país. Y no, ni vamos a convocar elecciones ni nada parecido, porque no se equivoque, señor Feijóo. Nuestra obligación democrática no es hacer lo que usted quiere, es hacer lo que quieren millones de españoles, que es seguir gobernando para seguir avanzando, que es seguir aumentando derechos y libertades, que es seguir progresando de manera colectiva, que es seguir haciendo de España la gran referencia internacional que es. Esto es lo que la gente quiere y esto es lo que el gobierno progresista le da a la gente. Y acabo. El compromiso, la convicción, la entrega y la resistencia frente a todos sus poderes, de los que hablaba antes, que son los que le mandan de verdad, de Pedro Sánchez, del gobierno progresista y de todas y todos los socialistas, sigue firme. Y a pesar de todos sus intentos por abatirnos, seguimos en pie y con más ganas que nunca de pelear por lo que es justo. Feijóo se equivoca en cuanto al Partido Nacionalista Vasco. Ni la presión, ni el insulto, ni la propagación de mentiras o infundios van a mover un centímetro nuestra firme voluntad. ¿Piensa de verdad que el Partido Popular va a llegar a gobernar desacreditando al adversario y tratando de confundir a la opinión pública con bulos y con mentiras? Además de tergiversar la realidad y demonizar al adversario, ¿qué más sabe hacer? ¿Tratar de ensuciar el nombre del Partido Nacionalista Vasco? ¿Asimilar los discursos sectarios de la extrema derecha? ¿Cree que de esta manera el Partido Nacionalista Vasco puede darle su apoyo? Zozoak, Beleari y Purbeltz. Es decir, que ustedes no están para dar lecciones ni consejos a nadie, y menos para hablar de principios. Y tampoco enfanguen más. Creen que están sacando un rédito electoral, pero lo que verdaderamente están haciendo es engordando a la ultraderecha y, por tanto, dañar más al sistema democrático. Y, por cierto, les recuerdo que el que pactó con el Partido Socialista en Euskadi fueron ustedes. Y lo hicieron para echar a Ibarretxe de la Lehendakaritza. Ese fue el pacto que hicieron ustedes. Y, por último, ha demostrado hoy una educación política impropia de una persona que aspira a ser el presidente del Gobierno, haciendo referencia a familiares. Esa es una línea roja en política que nunca se puede traspasar. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, no pretendo repetir el debate, simplemente trasladar el agradecimiento mío personal y también del Gobierno a todos los grupos parlamentarios que, desde un punto de vista constructivo, han tratado siempre de aportar en un debate siempre vidrioso, que es el de la lucha contra la corrupción, ¿no? Desde luego no voy a entrar en ningún tipo de descalificación. Creo que, además, aquellos que entran en la descalificación personal lo que hacen es evidenciar que no tienen argumentos políticos para atacar desde el punto de vista dialéctico, en este caso, al adversario.
Aquellos otros que efectivamente lo que me han dicho es que tenemos que materializar este plan de lucha contra la corrupción, trasladarles que, por supuesto, mi compromiso es cumplir hasta la última coma de este plan de lucha contra la corrupción, como hemos hecho con todo. Es verdad que si en algunas ocasiones las iniciativas parlamentarias tardan en materializarse, es como consecuencia del proceso democrático que conlleva el que, en efecto, se debata en comisión y posteriormente en el Pleno y en el Senado y vuelta de nuevo al Congreso de los Diputados. Decirles a aquellos, señorías, que piden elecciones, pues que habrá elecciones en 2027 y entonces allí, pues efectivamente, los ciudadanos tendrán la capacidad de volver a elegir si quieren una opción política, si quieren otra opción política, pondrán en el balance de esa decisión pues todas las cosas que han pasado, las buenas y las malas. Efectivamente, este caso de corrupción pues es algo que me avergüenza y que me decepciona, pero el compromiso político que deben tener los ciudadanos con este Gobierno y, desde luego, conmigo personalmente, es que voy a poner todo el empeño en que, en efecto, no haya impunidad y que se pueda responder con la total contundencia a ese compromiso inequívoco del Gobierno y de mi formación política. Permítame que hable como secretario general del Partido Socialista contra la corrupción y por la ejemplaridad. Hay una cuestión que en la anterior intervención se me ha olvidado comentar, y es precisamente con el Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya y con la señora Nogueras. Efectivamente, dentro de unos días se van a cumplir 2 años de las elecciones generales, unas elecciones que determinaron la composición actual de esta Cámara con su voto y de forma mayoritaria, que propició la investidura del Gobierno que presido. Y yo quiero, en primer lugar, agradecer una vez más el apoyo de su grupo en aquella sesión de investidura. Y, como he dicho antes, soy plenamente consciente de que ese apoyo nunca fue ni será un cheque en blanco. Soy consciente de que existe un diálogo constante, continuado en cada una de las iniciativas legislativas. Usted mismo lo ha dicho en su intervención, en cada materia, en cada paso que damos. Y creo honestamente que los resultados están avalando ese esfuerzo de diálogo que tenemos entre las distintas formaciones. No dar por sentado, evidentemente, que una iniciativa saldrá adelante o que tendrá todos los apoyos garantizados para su aprobación. Para mí, quiero decirle, no es un quebradero de cabeza, es la democracia parlamentaria y es la voluntad real de nuestro Gobierno de construir mayorías amplias en las Cortes Generales. Es entender, por tanto, y asumir la pluralidad de esta Cámara tal y como es, sin dramas ni catastrofismo, y desde la normalidad para pactar y para acordar. Como he dicho al principio, nos acercamos al Ecuador de la legislatura y creo de corazón que los avances superan, y con mucho, la sensación de parálisis que quieren transmitir algunos. A veces, creo que no somos capaces de apreciar los avances en los que tanto su grupo como también el resto de grupos y el Gobierno pues hemos tenido mucho que ver, ¿no? Avances importantísimos, por ejemplo, en el autogobierno, en la prosperidad de Cataluña, en esa ley de amnistía que el Tribunal Constitucional acaba de avalar casi en su integridad. Ley de amnistía que sabemos, lo he dicho en mi primera intervención, no es el final de nada, es el inicio de un camino que yo espero beneficie al conjunto de catalanes y catalanas y que permitirá dar una solución al conflicto político que viene de largo. Y avances importantes también para el conjunto de nuestras sociedades, como la revalorización de las pensiones, la ayuda a las personas afectadas, por ejemplo, por la DANA, la ley de paridad, el escudo antiaranceles para proteger a nuestras empresas ante la guerra comercial, la ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, el mantenimiento del transporte público gratuito. En definitiva, toda esa labor no merece quedar sepultada por quienes viven de la bronca en este Congreso, los mismos, por cierto, que lo que pretenden es dinamitar la convivencia y desandar el camino hecho en estos años tan difíciles en Cataluña. Y por eso les pido que tengamos una perspectiva amplia, que sigamos mirando al futuro y pensemos en los acuerdos logrados y pensemos también en las muchas cosas que nos quedan por lograr, ¿no? En el autogobierno de Cataluña, en el reconocimiento de los pilares esenciales de la identidad nacional catalana, en impulsar el reconocimiento de su lengua en las instituciones comunitarias, como está haciendo el Gobierno de España. Y, por tanto, señoría, yo creo que queda mucho por hacer, lo sé, soy consciente. Llevamos 2 años avanzando por un camino difícil y yo creo que esto es bueno para Cataluña y es bueno para España. Depende, en definitiva, de la voluntad política de ambas partes para seguir esta senda. La nuestra permanece, quiero decírselo, con los límites que ya conocen y que se fundamentan
en el respeto al ordenamiento jurídico y institucional. Y dentro de ese perímetro usted sabe que tenemos un amplio margen para seguir adelante y que creo que merece la pena todo ello. Como tendremos también ocasión de poder hablar de otras cuestiones que tienen más que ver con política internacional, gasto en defensa y también la última cumbre en Sevilla, me quedaría aquí, señora presidenta, y agradecer de nuevo a los grupos parlamentarios el que hayan planteado sus propuestas. Creo que muchas de ellas las hemos incorporado en el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Se levanta la sesión y tal y como había sido convocado el otro pleno. Presidente, empezaré por las alusiones directas que me ha hecho el líder de Vox, el señor Abascal, que debe estar en el bar, con el que no tengo ninguna incompatibilidad física, como parece tener él, pero sí tengo una incompatibilidad política y ética total, como tengo con cualquier fascista o con cualquiera que utilice actitudes fascistas. Porque, claro, es que después de tener la desfachatez de no estar aquí para escuchar la intervención del presidente, vienen a utilizar esta Cámara como si fuera un mero escenario de sus performances y suben a esta tribuna a vomitar odio y a insultar y a acusar y a señalar como hacen los fascistas. Y les diré, lo que les da asco es verdad. Yo me senté con la izquierda abertzale para intentar que no hubiera ninguna nueva víctima del terrorismo en este país. Y a algunos les da asco, incluso a los que lo intentaron antes que yo. Pero la grandeza de lo que conseguimos es, ¿ves? A algunos les da asco, otros me llaman traidor, pero la grandeza de lo que conseguimos es que la paz y la libertad que tenemos hoy también la disfrutan ellos. También la disfrutan ellos. Y eso es lo que conseguimos. Y a Santi, ya que nos tuteamos, le pueden decir y les puedo asegurar que Pedro Sánchez ganó las primarias de calle. Bueno, a mí me barrió, ¿eh? Y lo hizo porque la inmensa mayoría de este partido, de los militantes de este partido, lo decidieron así. Y desde entonces es mi secretario general. Y le puedo asegurar a Santi que no le llega ni a la altura de las zapatillas en honestidad y en limpieza. Ni a la altura de las zapatillas. Y bueno, vamos a la cuestión porque no me da tiempo para nada. Gracias, presidente. Gracias por venir aquí a dar la cara en momentos difíciles, en momentos duros. Un momento, señor López, un momento. Silencio, por favor. Y en momentos también dolorosos. Un momento, señor para López. ti. Vamos a intentar tener el mismo respeto y silencio que cuando habla, por ejemplo, el portavoz del Grupo Popular. Por ejemplo.
Continúe, señor. Gracias por venir a dar la cara, pero es que venir aquí ya es la primera demostración de que no somos iguales. Sí, decía el señor Feijóo, ¿pero de verdad vamos a hablar de esto? Sí, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto, porque Pedro Sánchez, a las pocas horas de conocerse el informe de la UCO, pidió comparecer en esta Cámara para dar las explicaciones necesarias. El Partido Popular impidió hasta en 26 ocasiones la presencia de M. Rajoy en pleno estallido de la Gürtel, de la Púnica y de la Kitchen. Pedro Sánchez lo primero que hizo fue pedir perdón. Claro, el Partido Popular al revés. El Partido Popular se ponía estupendo diciendo que todo era un montaje contra ellos. Esto no es una causa del PP, es una causa contra el PP, decía también M. Rajoy. Donde otros protegían, animaban, Luis sé fuerte, y pagaban en diferido a los corruptos, nosotros desde el minuto 1 los expulsamos de nuestras filas y les pedimos sus actas de diputados. Donde otros destruyen pruebas, rayan sus discos duros y los borran hasta en 35 ocasiones, nosotros cambiamos las contraseñas para que nadie hasta la llegada de la policía pueda borrar ningún archivo, porque los socialistas colaboramos con la justicia hasta el final, no creamos policías patrióticas para tapar nuestros escándalos. Claro, y de esto otro también vamos a hablar, señor Feijóo. Los socialistas sentimos asco y repugnancia cuando conocemos algunas conversaciones en las que aparece un tratamiento absolutamente despreciable de las mujeres. Y cuando oímos estas cosas, tenemos muy claro que alguno podía tener el carné del PSOE. Pero les puedo asegurar que si decía eso, no era socialista. Porque nos podemos equivocar en las personas, pero no nos equivocamos en los principios. Y si tuviéramos alguna duda, siempre del lado de las mujeres y siempre del lado del feminismo. Siempre. Claro, no. Mira. Pero no da tiempo. Mira, pero es que se ríen, pero es que no están para muchas risas. Acaban de despedir de hacer una despedida a un consellero acusado de un delito de agresión sexual. ¿Lo conocía usted, señor Feijóo? Y se ha ido entre aplausos de los suyos y se ha ido deseándole que vuelva pronto, porque ustedes tampoco se equivocan nunca. Cada vez que hay alguna duda, siempre, no al lado de las mujeres o del feminismo, siempre recurriendo al Tribunal Constitucional cualquier medida, cualquier ley que ayude a las mujeres a seguir avanzando en este país. No fallan. Y por cierto, si se ponen tan estupendos, los socialistas vamos a volver a traer la ley para abolir la prostitución. Apóyenla y ahí acaba toda la discusión. Y sigo. Los socialistas queremos que haya una comisión de investigación para esclarecer todo y llegar hasta el final. El Partido Popular lo que hizo fue expulsar de sus filas al que se atrevió a señalar su corrupción, Pablo Casado, un presidente del PP que esconden en sus cónclaves, mientras ustedes siguen sentados en la sede pagada con dinero B que él quería vender. Y por cierto, señorías del PP, de Barrio Sésamo, democracia es que cuando te corrompes te echan de tu partido y de las instituciones. Y mafia es que cuando hay corrupción en tus filas echas al que la denuncia. Así que sigan manifestándose contra ustedes mismos. ¿Qué es lo que hacen? Y hoy, quizá lo más importante, mientras ustedes siguen exclusivamente en la escalada de insultos, el presidente ha traído aquí una batería de medidas para mejorar la transparencia, la dación... Sí. La dación de cuenta y la... Es que no les gustan, ¿no? No les gustan las medidas ya porque igual les afectan muchas de ellas. Porque son medidas contra los corruptos y contra los corruptores. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, estos son diferencias abismales. Son diferencias abismales entre ustedes y nosotros. Así que primera cuestión absolutamente evidente. No somos iguales.
Nosotros nos enfrentamos a la corrupción, la combatimos, la expulsamos y adoptamos medidas para intentar que no vuelva a suceder. Ustedes, señorías de la derecha, la amparan, la protegen, la alimentan y la pagan en diferido. Y ahí están los hechos para demostrarlo. Claro, y a partir de ahí, de esta estratosférica diferencia que debiera de avergonzarles, o quizás para ocultarla, ustedes lo que hacen es desplegar toda su batería de insultos, de descalificaciones, del ensucia que algo queda, y se atreven a señalarlos con el dedo, con su dedo acusador. Un dedo que debieran de meterse en su propio ojo. Porque la viga que tienen en ese ojo es la lista interminable de casos de corrupción que tienen detrás. Es el número de ministros de sus gobiernos que están imputados y que ya han pasado por la cárcel. Son las policías patrióticas que montaron en las cloacas. Es el calendario judicial que tienen a partir de ahora. Es ser el único partido de Europa condenado por corrupción. Y es no saber distinguir entre un contrabandista y un narcotraficante, que esto parece ser lo que le sitúa al señor Feijóo en el lado de la decencia en este país. Claro, esto debe ser. Porque, señor Feijóo, usted está ahí enfrente y es el líder de la oposición, pero nadie conoce ni su proyecto ni su alternativa porque no la tiene. No hay más que ver, no hay más que repasar el cónclave, donde no discutieron de nada, solo hiperventilaron creyendo que ya habían acabado con Pedro Sánchez y que habían ganado unas elecciones que nadie ha convocado. No conocemos su proyecto, pero conocemos su estrategia. Es la misma que lleva aplicando el PP desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Y es negarle la legitimidad, deshumanizarle, atacarle sin compasión y convertirlo en el enemigo con el que hay que acabar de cualquier manera y por cualquier medio. Y esta es una forma de actuar que no se sostiene democráticamente hablando. Pero claro que cuando viene de un partido que se dice de Estado, demuestra la baja catadura moral y política de quien la practica, porque, como dice Irving Wells, un adversario es alguien a quien quieres derrotar y un enemigo es alguien a quien tienes que destruir. Y ustedes lo han intentado todo para destruir con todo lo que significa a Pedro Sánchez, al gobierno progresista, incluso a los socialistas. Y tengo que reconocerles que son muy poderosos, pero no porque tengan un poder político nacido de las urnas, porque tienen un enorme poder económico, un enorme poder mediático y no andan mal en un poder judicial, que son los que de verdad les mandan y los que quieren mandar en este país sin pasar por las urnas. Y nos tienen esos también como el enemigo, porque no vamos a permitir nunca que gobiernen en este país los que no pasan por las urnas. Señoría, finalice, por favor. Y acabo, porque sabía que no me iba a dar tiempo. Acabo. Tienen su plan, que es destruir a Pedro Sánchez y a este gobierno. Pero siento decirles que ese plan silencio. no tiene mucho futuro, porque, como ha dicho el presidente, 3 personas que han defraudado nuestra confianza no van a hacer que tiremos la toalla. Porque nuestro compromiso, nuestra convicción... Bueno, tranquilidad. Finalice, señoría. Nuestro compromiso, nuestra convicción es mucho más grande que todos sus insultos y todas sus descalificaciones, y vamos a seguir cumpliendo con nuestra obligación. Gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.